una economía circular incluso, ¿no? Siempre va acompañado de las preferencias también de las personas. Hoy en día, ¿por qué son más rentables una empresa que tiene un enfoque ambiental? Es porque los consumidores también han cambiado sus preferencias y prefieren una empresa que sea sustentablemente más consciente, ¿no? Del medio ambiente. Si no fuera así, no habría transición hacia otra economía. Y esto viene por la concientización, ¿no? De las gentes, de los consumidores, de las empresas, etcétera. Por lo tanto, no nos engañemos creyendo que escapamos del capitalismo, ¿no? El capitalismo se regirá siempre por esta ley del valor. Si algo no crea valor, no sirve, ¿no? Es decir, el valor de uso, el valor de cambio que le dan las personas o las cosas, si no tiene valor, no tiene sentido, ¿no? Entonces, el cambio son economía ambientales porque crea valor. Y no solo valor actual, sino valor intertemporal, ¿no? Porque lo sustentable se relaciona mucho con equidad intergeneracional, por lo tanto es un valor futuro también. Entonces, bueno, no sé si me he explicado, pero bueno. ¿Alguna duda sobre esto? ¿O quisieran que explique algo de nuevo? Sí, estoy un poco intentando sintetizar. Son muchas cosas, yo lo sé, pero bueno, entonces continuemos. A ver, aquí ya lanzo la pregunta, ¿no? Es decir, ¿por qué se puso en duda, la escuela neoclásica? Por lo que les decía antes, hubo un antes y un después con la Gran Depresión, ¿no? Entonces nosotros hemos venido estudiando lo que se mencionaba, Adam Smith, David Ricardo, Mill, Marshall, Schumpeter, los austriacos también es una escuela muy interesante. Pero bueno, viene Keynes y dice, no, aquí hay que hacer algo. El gobierno tiene que actuar, la economía no va a llegar a su ajuste automático sola. Bueno, entonces aquí viene, digamos, la época dorada de Keynes, ¿no? La época dorada. Luego hay un declive en 1970 por la crisis del petróleo, la subida de los precios de los commodities. ¿Y eso a qué llevó? Otra vez aquí, a partir de ahí, resurgieron los neoclásicos por cuestiones que hoy en día también nos han repercutido, ¿no? ¿Por qué creen? No sé si han escuchado hablar de esta crisis. ¿Alguien ha escuchado hablar de la crisis del 70 del petróleo? ¿Que subieron los precios del petróleo? Por una guerra. Bueno, ¿y por qué fue tan importante para la economía, no? Es decir, el petróleo es la principal fuente de energía de las empresas, ¿no? Las empresas y de la economía es el motor, la combustión de una economía. Entonces, en estos años subió muchísimo los precios, por lo tanto, las empresas subieron muchísimo sus costes, ¿y qué hicieron? Perdieron mucha competitividad en el mercado internacional y las economías entraron en recesión. ¿Cómo se mejora esa competitividad, esa reducción de costes? Innovación, desarrollo, investigación. Otra vez, neoclásicos. Vinieron la oferta. No. Tenemos que desarrollar nuevos enfoques basados en una transición hacia otras energías más limpias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no queremos depender del petróleo. Ya ven, entonces son cuestiones todas siempre de intereses en el fondo, ¿no? Pero nuevamente surgió la escuela neoclásica, digamos, el neoliberalismo, tomó fuerza a partir de los 70, sobre todo por el tema de la innovación y el desarrollo, que se vio súper importante para mantener la competitividad, ¿no? Y una transición en las formas de hacer de las empresas, la gestión empresarial, etc. Bueno, entonces, digamos que solo en los 60 sintetizó el pensamiento neoclásico en su función de producción, ¿sí? Anunciaban que la convergencia, todos estaremos mejor, los clásicos tienen razón y bueno, había cierto pesimismo, optimismo al crecimiento económico por los rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Ahora, ¿qué pasó después de Solo? Que gracias a los avances en las ciencias ya se puede contrastar. Hasta aquí mucho bla bla, todos, Adam Smith, Ricardo, Marshall, Schumpeter, todos muy bien, incluso Keynes, pero con el surgimiento de la econometría, del análisis de regresión, ya se podía probar que ciertas teorías pueden ser verdaderas o no, ¿no? Es decir, vamos a contrastar empíricamente, ¿no? Entonces Solo dice, bueno, yo propongo esta función de producción, donde tenemos capital, trabajo, es decir, el producto se divide en lo que el aporte del capital y del trabajo, ¿no? Porque todo suma uno, que sería el 100%.
Es decir, el 100% explica, el 100%, es decir, el 1 es explicado por el capital y el trabajo. Si los ponemos en términos per cápita, es decir, ya estamos hablando de productividad, tenemos esta función, ¿no? Esto ya lo hicimos. ¿Qué hicimos? Dividir la función de producción para L. Ahora, si nosotros queremos linealizar esta función, que es exponencial, bueno, podemos sacar logaritmos de cada uno, ¿no? Logaritmo de y más logaritmo de a, porque el producto de dos variables es la suma de esas dos variables, y cuando un logaritmo tiene aquí un exponente, puede multiplicarlo, ¿no? Si a esta le derivamos sobre el tiempo, tenemos las tasas de crecimiento del producto, aquí. La tasa de crecimiento del producto es una función de la tasa de crecimiento de la tecnología y multiplicado por alfa, que multiplica la tasa de crecimiento del capital. Como en este modelo el crecimiento de la tecnología es exógeno y es igual a 0, tenemos que el crecimiento económico está determinado ¿por qué? Principalmente por el crecimiento del capital, que es la productividad. Lo que les decía, oferta es productividad. El capital por trabajador. Cuanto más capital por trabajador haya, más producción hay. ¿De qué depende este capital por trabajador? X. Depende del ahorro, de la tecnología, y en el estado estacionario vimos que de la tasa de la población y de la tasa de depreciación. Cuanto más sea alta la tasa de ahorro o el avance tecnológico, más crecimiento económico, más acumulación. Cuanto más alta sea la tasa de la población, el crecimiento demográfico, menos capital por trabajador. Cuanto más alta sea la depreciación, menos capital por trabajador, ¿no? Es decir, la productividad del capital, que es K sobre L, determina Y, que es la productividad del trabajador. O de otra manera, la productividad del trabajador depende de la productividad del capital, ¿no? Y esto es, esto sería, digamos, la formalización matemática de todo lo que decían los clásicos, ¿no? Por eso yo insistía mucho en que hay que entender solo y su formalización, porque a partir de solo se entiende todo el crecimiento económico, ¿no? Se entiende el antes, que son los clásicos, y el después. Y de hecho la próxima malla curricular se va a cambiar, ya no se va a ver lo que estamos viendo, se ha visto que estaba mal enfocado y se va a enseñar de otra forma. En la modalidad a distancia, por ejemplo, ya solo se van a ver modelos de crecimiento, ¿no? Bueno, entonces, bueno, entonces nos quedamos aquí, ¿no? En logaritmo de y es logaritmo de a. Hola de nuevo, creo que no sé dónde me quedé. ¿Alguien me puede decir? ¿Están ahí? Nos quedamos y nos iba diciendo que hasta dónde nos íbamos a quedar. Sí. Bueno, a mí... Sí, ¿no? Esta es la linearización. Bueno, es lineal, ¿no? Este modelo. Entonces, para contrastar la evidencia empírica, los hechos estilizados, ¿qué se hizo? Se cogió el modelo de solo, se lo linealizó y se pasó, digamos, a este modelo econométrico, ¿no? Es decir, el logaritmo de y, digamos, este sería la función de regresión poblacional. Logaritmo de y es beta 1, que sería la tecnología, beta 2, que sería alfa, logaritmo de x más uy, que sería, bueno, aquí no iría uy, ¿no? Porque es la función de regresión poblacional, ¿no? Ahora, si lo sacamos a la función de regresión muestral, tendríamos y estimada, ¿no? Beta 1 estimado, beta 2 estimado, XY, que sería el capital por trabajador, y el residuo, ¿no? Entonces, esta, digamos, sería el modelo simple, donde se intenta ver si en verdad se cumple o no el modelo de solo y todo lo que sería el modelo de crecimiento económico clásico y neoclásico, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice la evidencia empírica después de usar este modelo. Primero, que hay poca evidencia o no de convergencia. ¿Esto qué quiere decir? Que hay países pobres que crecen poco, cuando la teoría nos dice que deberían crecer mucho. ¿Por qué? Porque lo recordamos con este grafiquito, ¿no? Cuanto más lejos estén del estado estacionario, deberían crecer más, porque tienen menos capital por trabajador, pero su curva de ahorro es mayor.
conforme se acercan al estado estacionario deberían crecer menos, ¿no? ¿Qué más se ve? Que países pobres permanecen pobres, es decir, que no crecen. Pues esto va en contra también, ¿no? De las predicciones. Otra cosa también que se vio es que unos países que crecen pobres vuelven a caer, es decir, y regresan a la pobreza, ¿no? ¿Qué más se halla? Que no hay correlación entre las tasas de crecimiento del PIB y niveles de ingreso inicial. ¿Qué nos dice Solow? Que esta correlación debe ser negativa. Es decir, conforme más grande es la tasa de crecimiento del PIB, el nivel de ingreso debe ser más pequeño, ¿no? Y se halló lo contrario. Es decir, si un país es pobre, lo dije en una clase, su tasa de crecimiento también va a ser muy pequeña. Entonces, más que ser negativa, lo que se hallado que es positiva, ¿no? Y si un país crece mucho, en vez de crecer más porque se acerca a su estado estacionario, sigue creciendo más, es positiva, ¿no? Eso es bueno. Y más que hablar de una convergencia general, hay clubes de convergencia. Es decir, algunos países pobres que sí ha sucedido, como el sudeste asiático, ¿no? Y hay otros países desarrollados donde también ha sucedido, Europa y Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando se hizo la evidencia empírica, ¿qué se llegó? Pues que no es que el modelo de Solow, el enfoque neoclásico, y con ello todos los clásicos, no se puede generalizar, es decir, no se puede aplicar las mismas, digamos, derivaciones de política que surgieron del análisis de Solow a todos los países, es decir, industrializarse, aumentar el ahorro, promover políticas de mejora técnica, progreso técnico, etcétera, ¿no? Entonces es cuando se empieza a cuestionar a los neoclásicos, ¿no? Y ahí hubo una época, digamos, donde se detuvo el estudio del crecimiento económico porque no se sabía cómo, y además, según la convergencia, todos iban a caer en un estado de crecimiento estacionario donde no iba a haber crecimiento, ¿no? Entonces, durante un tiempo se paró el estudio del crecimiento, ¿sí? Pero bueno, pero luego avanzó, ¿sí? Bueno, entonces, voy a intentar explicar cómo a partir de la evidencia empírica de Solow empieza el estudio de otras corrientes de pensamiento, de otros estudios más allá, ¿no? Y por eso decía que es muy importante entender Solow. Bueno. A ver, aquí tenemos Y, ¿no? Estimada, beta 1 estimada, que sería la tecnología, beta 2 estimada, logaritmo natural de X más U. ¿Sí? Entonces, la evidencia empírica lo que intenta, recuerden que X es capital por trabajador, ¿no? Y el capital por trabajador, X en el estado estacionario, depende del ahorro, de la tecnología, de la tasa creciente de la población y de la depreciación, ¿sí? Es decir, estamos intentando explicar el crecimiento por la propiedad del capital, esto se llama acumulación del capital, que a su vez depende de estos factores en última instancia, pero sobre todo el ahorro y de la tasa de crecimiento de la tecnología. Bueno, entonces, para ver cuál es el aporte del capital, es decir, beta 2, al crecimiento de la economía, en la mayoría de los estudios, por decirlo así, a grandes rasgos, lograba encontrar que el capital solo explica el 60% de las variaciones de Y. ¿Sí? Luego he puesto algo que no sé qué es AB. Bueno, no sé qué he puesto aquí. HB, no sé. Bueno, ¿esto qué quiere decir, no? Esto sabemos por econometría muy simple, ¿no? Que cuando hallamos el beta 2 es la variable que nos dice el porcentaje que está explicando a través del R cuadrado, ¿no? Entonces, en la mayoría de los estudios este beta 2 solo explicaba el 60%, como decía, el capital, las variaciones de capital, explica el 60% de las variaciones del PIB, ¿no? Ahora, la pregunta que entonces cabe preocuparnos, y en otros países ni siquiera explicaba nada porque no era significativa, ¿no? En lo que hemos visto. En ciertos países sí, en ciertos países no, en ciertos pobres sí, en ciertos pobres no, etcétera, ¿no? Entonces sucedió dos cosas. Primero, explicar, hallar variables que expliquen el 40% restante del PIB, ¿no? Recordemos lo que puse antes, el modelo de Solow. En el modelo de Solow todo el PIB, 100%, es explicado por una parte de capital
una parte del trabajo, ¿no? Cuando se hizo la evidencia empírica, se vio que este alfa solo explica el 60%, ¿sí? ¿Y qué explica el 40% restante, entonces? O cuando no explica nada del capital, como se vio, ¿qué explica entonces el crecimiento económico? Entonces surgieron dos debates interesantes, ¿no? Primero, hallar en los países que explica una parte del crecimiento, hallar qué otros factores lo explican, y en países donde no explican nada, qué otras variables explican, ¿no? Ya, entonces ya sea porque beta 2 es no significativo o es muy bajo, puede ser de un 20%, ¿no? Entonces, esto pasa obviamente donde se mencionan países pobres que deberían crecer, pero no crecen, ¿no? Entonces, en econometría, ¿qué variable o qué parámetro, variable, no sé, captura esta información restante? El término de error estocástico, la U. Exacto, ¿no? Entonces, nosotros podemos despejar esto, ¿no? Es decir, UI, podemos decir que es la variable predecida menos el modelo, ¿no? Menos esta parte, ¿no? Entonces, esto de ahí, el término de error, digamos, va a explicar el 40%. Ahora, esta es la tarea del investigador y esto es lo que hoy en día se sigue haciendo y siempre se hará. Porque, porque es así, ¿no? Es decir, lo que nosotros partimos de una teoría, de un modelo, lo ponemos a prueba y no funciona. Entonces, tenemos que ir al término de error y decir, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, en econometría hay problemas, ¿no? Hay algo que se llama sesgo de especificación, ¿no? Es decir, variables relevantes que deberían incluir si no se están incluyendo. ¿Sí? Es decir, estas variables relevantes, o también un problema de variables omitidas, es lo mismo, ¿no? Sesgo de especificación, variables relevantes, variables omitidas, son variables importantes que deben ir en el modelo, pero que no se están incluyendo. Por ejemplo, si yo quiero estimar el salario, un determinante del salario es la educación, ¿no es cierto? Y otro determinante del salario es, es los años de experiencia, ¿no? Ahora, si yo omito de este estudio los años de experiencia y solo digo que el salario depende de los años de educación, más el error, y luego estimo este modelo, me va a dar un R cuadrado muy alto, un beta 2 que no es significativo, etc. Entonces, el término de error está capturando los efectos de ¿qué? De la experiencia, de las habilidades innatas, de otros factores que contribuyen al salario, pero que no se han puesto, ¿no? Entonces, aquí es donde vino la gente a pensar, entonces, ¿qué otras cosas puede explicar el crecimiento económico, ¿no? Además del capital y del ahorro, ¿qué otras cuestiones, no? Entonces, aquí es donde sabemos que empezaron a surgir otras escuelas, ¿no? Las instituciones, la geografía que hemos hablado, aunque cayó en desuso por la tecnología. La tecnología hizo que la geografía ya no sea una barrera tan importante como lo era hace 500 años, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, además, el claro ejemplo más concreto de nosotros es que podemos estar dando esta clase sin ningún problema, ¿no? Bueno, quizás alguno, pero no, me explico, ¿no? Y la otra cuestión es la cultura, ¿no? Y estos son enfoques de largo plazo, ¿no? El crecimiento económico siempre lo que nos interesa es que sea un crecimiento a largo plazo, porque efectos temporales, como la política monetaria, no nos trae, no es importante porque es como vivir en esa ilusión que les decía de crecimiento, ¿no? Y esto que también se une a cuestiones de términos que hemos ido viendo, ¿no? Que es path dependence, es decir, la dependencia del pasado, el economic persistence, que es la persistencia económica, es decir, cuestiones del pasado que siguen persistiendo hoy en día, y lo que hemos mencionado, pero que menos desuso, el estructuralismo latinoamericano, la escuela de la dependencia y el análisis centro-periferia, ¿no? Entonces, digamos que todos estos aportes extras son estudios que incluirían en el término de error, ¿sí? Entonces, va a ser en estas nuevas interpretaciones donde se va a buscar qué variables omitidas o relevantes podrían incluirse al modelo de Solow y que podría explicar el crecimiento económico, ¿no? Incluso hay estudios donde se incluyó el modelo de Solow y estas variables institucionales, culturales, etcétera, o de comercio internacional, perdón, y se vio que, por ejemplo, el capital por trabajador no era nada significativo y que lo que explicaba el crecimiento en estos países
era efectivamente más estas variables, ¿no? Entonces, gracias a la econometría se pudo contrastar y evidenciar esto, ¿no? Bueno, pero de todas formas, como les decía, a partir de los 70 se resurge el enfoque neoclásico con el modelo acá, el de Revelo que vimos en el último vídeo de crecimiento económico, donde se ve que puede haber crecimiento económico de forma infinita, siempre y cuando se cambie la función de producción y se asuman ciertas otras cuestiones. Pero bueno, hasta ahí sería, ¿no? Entonces, chicos, todo lo que hemos visto o verán siempre va a ser este término de error. Cualquier cosa de estudio de crecimiento económico siempre va a ir a añadir al estudio clásico otras variables, otras cuestiones que también ayuden a entender. Por ejemplo, para el caso ecuatoriano, aquí podríamos incluir variables de corrupción, de inestabilidad social, política, cuestiones culturales, idiosincrásicas, ¿no? Etcétera, ¿no? Que son muy importantes. Bueno, entonces, esta sería la síntesis, ¿no? Por eso digo muy importante solo, porque solo nos ayuda a entender el antes y el después, por este término de error que se llama residuo de solo y que le llamaban tecnología, pero es más que tecnología, no solo es tecnología. Es todo lo que, la interrelación que existe en la economía, desde su pasado, su presente y que también determina su futuro. Bueno, luego hay más cuestiones, ¿no? El crecimiento económico se ha ampliado. ¿Con qué otras cuestiones? Con lo que se conoce con degrowth. Degrowth es de crecimiento, ¿sí? La verdad no conozco mucho, pero sé que está en auge en algunos departamentos de economía que lo estudian mucho. Por ejemplo, la UB, la Autónoma de Barcelona, hace un curso de verano sobre decrecimiento en inglés que es súper demandado. Bueno, hay otras cuestiones también que he escuchado como economía evolucionaria, que la verdad no la he estudiado. La economía circular, que ustedes creo que les han escuchado mucho, porque en el departamento se habla mucho de economía ambiental. Yo les pregunto, ¿en verdad es circular la economía circular? Digamos, la economía circular se trataba, digamos, de tratar que las compañías o empresas, digamos, vean un lado más ambiental, ¿verdad? Uh-huh. Sí, pero digo, ¿en verdad es circular? ¿Se puede dar ese círculo de producción, consumo, reciclaje, otra vez producción? Infinitamente, y esa sería la solución al paradigma de crecimiento y desarrollo. Bueno, yo estaba leyendo un poco sobre eso y Uh-huh. decía que se puede hablar de circular dentro de lo que es la materia prima, porque se supone que lo que queremos lograr es justamente volver a reutilizar, ¿no? Uh-huh. Y que se complete un ciclo, pero que todo vuelva a su inicio. Había una crítica que decían que eso es por parte de la materia prima, pero si vemos el enfoque desde las máquinas, no es economía circular, porque las máquinas se deprecian y esas máquinas van a dejar de ser útiles y tal vez volver a construir esas máquinas va a generar igual contaminación. Exacto, ese es el punto, ¿no? O sea, la capacidad de recuperación de ciertos bienes de otros no es la misma, ¿no? Es decir, eso se conoce como entropía. Y hay autores que hablan que no existe economía circular, sino que la economía circular en última instancia siempre va a ser lineal. Es decir, siempre estamos hablando de una economía lineal. Desde el que existe el ser humano hasta que desaparezca siempre será lineal porque la capacidad de recuperación no es la misma de ciertos productos que de otros, ¿no? Por lo tanto, siempre, ¿esto qué quiere decir? Que solo disminuimos el ritmo de uso de los recursos naturales, más no podemos detenerlo, ¿no? Bueno, es un debate interesante. Muchas gracias, Carolina, me has explicado bien. Luego también está lo que se conoce economía ecológica. Esto también es interesante, no se usa mucho el enfoque neoclásico, pero sigue siendo un enfoque positivista. Sí, bueno, aquí se usa mucho, creo que hay un papers que lo van a hablar de lo que se llama las tablas input-output, análisis matricial de esta metodología de entradas y salidas, ¿no? De bienes y servicios de una economía. A ver, y luego también el crecimiento económico se intenta hacer hoy en día que sea también más multidisciplinario, ¿no? Que coja más
otros aspectos de otras ciencias y etcétera, ¿no? También habla un paper de ustedes de hoy sobre esto, ¿no? Que se utiliza la investigación de redes, la economía compleja, otras cuestiones, ¿no? Bueno, ya hay muchísimos más temas que se han extendido, pero nada más. Esto creo que no sé si se dicta ahora en las nuevas teorías de crecimiento económico, ¿saben? ¿Ya la vieron o no? Hola. ¿En qué eco? Que ¿En hay una materia qué? que en mis tiempos se vio que se llama Nuevas Teorías de Crecimiento Económico. No sé si ustedes la tienen o ya la vieron o no. Mm, La única de teorías es esta, no tenemos ninguna otra. Mm, ya. Bueno, entonces, pues nada, yo con esto terminaría lo que es la síntesis del crecimiento económico. Espero me haya explicado lo más posible. He ido muy rápido porque tienen que exponer, pero termino a tiempo. También hay otros modelos de crecimiento económico que son interesantes, pero son más complejos y se estudian más, creo que de otra forma, no en el grado. Si a alguien le interesa, puede buscar modelos de optimización de Ramsey-Kauffman, es muy bonito. Modelos de generación solapadas, sobre todo en temas intergeneracionales o intertemporales, que también son chéveres, pero estos a mí particularmente me parecen son complejos, muy difíciles. Pero bueno, al menos la teoría es bastante curiosa. ¿Sí? Ahí también a estos modelos se los aplica temas ambientales, ¿no? Por el tema de recuperación, equidad intergeneracional, etc. Y, y estos modelos también cuestionan, por ejemplo, el tema ambiental. Dicen que no hace falta regulación, ¿no? Sino que los modelos predicen que se llegará a ese equilibrio natural en el largo plazo, o que el efecto con la regulación es el mismo, ¿no? Bueno, es muchas cosas por investigar y bueno, espero que, que les guste. Nada, pues vamos a descansar unos 5 minutos, ¿sí? Y los que tienen que exponer van a empezar, ¿sí? El primer grupo se prepara, que es el de Marlis, Doménica, Alejandra y Carolina Torres, ¿sí? Bueno, volvemos ahora en 5 minutitos. Ya. Rico.
allá sabiendo que vamos a estar haciendo bastante. Ok, ahora no me abren la puerta. Mi abuela y mi abuela son de esas personas que se levantan súper, súper temprano. O sea, madrugaderas, madrugaderas. ¿Se encuentran ahí ya el grupo? ¿Sí? Chicos, sí, pero tenemos una duda. Sí, dígame. ¿Usted va a decirnos quién expone o nosotros Sí. elegimos en el grupo? Sí, el grupo primero les voy a pedir que enciendan la cámara, ¿sí? A los 4 entregantes. Y así, Ya. ¿sí? Y luego va a exponer Domenica Carrión y Alejandra Córdoba. Sí, para exposiciones sí quiero que al menos ya este último bimestre pueda conocerlos, ¿no? Ya que nunca los he visto. Entonces va a exponer Domenica Carrión y Alejandra Córdoba. Ya. Y los 4 simultáneamente tenemos que tener la cámara. No, y luego voy a prendida. hacer 2 preguntas o 3 y ahí sí me ayudará usted y la otra compañera Marlis, creo que es. Sí. Ya. Ya. Bueno, entonces pueden empezar cuando quieran, ¿sí? Sí. Yo voy a proyectar las... Ujú. Adelante. Yo doy lo primero. Cualquiera de las dos puede empezar. Ya. Esperen un ratito, estoy... Tal vez ya se visualiza. ¿Sí? Ya, a ver, ya, perdón. Buenos días, Eco. Nuestro paper se llama Comercio Internacional, Trampas de Desarrollo y la Estructura Centro-Periferia de la Desigualdad de Ingresos. Nuestro grupo está conformado por Marlis Cárdenas, Doménica Carrión, Alejandra Córdoba y Carolina Torres. Bueno, partiendo de reconocer que el tema central dentro de la teoría del desarrollo es el tratar de explicar por qué unos países son pobres y otros ricos y cuáles son los factores que explican tales diferencias. El análisis del paper permite ver a través de la globalización los